Continuamos en el grado de Historia en la UNED y estamos hablando sobre la Hispania hasta Al-Ándalus, del siglo VII al IX, con preguntas y desarrollos. Hablemos de la conquista islámica, Al-Ándalus, bajo el califato omeya de Damasco. Apuntalamiento y distribución de las tropas conquistadoras en la península. El ejército, Al-Ándalus. Durante los primeros años de la presencia musulmana en Hispania, los gobernadores de esta nueva provincia intentarán controlarla mediante un ejército compuesto por bereberes y árabes en proporciones numéricas desiguales, que el paso del tiempo tendería a equilibrar. Tras el triunfo de la dinastía omeya, Abd al-Rahman I, en 756, integró una serie de huestes muy complejas, los mercenarios y los que se incorporaban a filas para cumplir con la obligación religiosa que impone el Islam de combatir al infiel, los denominados los mujahidines o voluntarios de la fe. La primera reforma la realiza el emir al-Hajjaj I, 796-822, y se mantuvo hasta la realizada por Almanzor en el 991. El ejército estaba formado por tres tipos básicos de combatientes. Serían los contingentes reclutados a través de levas entre la población de Al-Ándalus, que cada cora suministraba una cantidad determinada de soldados, mercenarios extranjeros, era el sector decisivo para el fortalecimiento del ejército, bereberes procedentes del Magreb, esclavos negros del Sudán, prisioneros de guerra, etc. Y por último los combatientes voluntarios, que era el sector más reducido. Al emir al-Hajjaj I se le debe la creación de una guardia personal que fue conocida con el apelativo de los mudos, porque debido a su condición de extranjeros desconocían la lengua árabe. A finales del siglo X, Almanzor procedió a una nueva reforma tendente a romper o debilitar los vínculos de tribu y a acabar con el excesivo poder que habían alcanzado los esclavos o esclavones en la ciudad de Córdoba. Puso en práctica agrupaciones mixtas formadas por individuos de diferentes tribus árabes acompañadas de un importante incremento de fuerzas mercenarias procedentes del Magreb. La dirección del ejército correspondía al soberano y en el mando de las tropas podemos distinguir el amir comandante en jefe al mando de un cuerpo de ejército de unos 5.000 hombres, dividido en 5 regimientos de 1.000 hombres al mando cada uno de un caiz o comandante, y cada regimiento dividido a su vez en 5 grupos de 200 hombres, bajo el mando de un naquib o capitán. Estos grupos se subdividían a la vez en secciones y escuadrones al mando de oficiales subalternos. Otro de los pilares del ejército omeya fue la marina. Tenía como misión fundamental proteger las costas, y los enemigos, como los normandos y los fatimíes, atacaron por mar varias veces. La marina solo empezó a alcanzar importancia a partir del siglo X, aumentándose la construcción del número de navíos y la existencia de puertos y fondeaderos a lo largo de todo el litoral costero y grandes vías fluviales, muchos de ellos con atarazanas o arsenales. Hablemos de acantonamiento y distribución de las tropas musulmanas, en parte de desarrollo. La rebelión bereber en Al-Ándalus. El autogobierno del Al-Ándalus. Diferenciación religiosa entre musulmanes, mozárabes y judíos. La complejidad étnica y cultural de la comunidad de los creyentes se amplía con la de los dhimíes, que integran la comunidad hispana, dividida a su vez en mozárabes, de religión cristiana, y los judíos. Son los grupos pertenecientes a la llamada gente del libro que pudieron conservar su religión dentro de la sociedad islámica, mayormente en las ciudades. El grupo más numeroso, sin duda, era el de los mozárabes, cristianos arabizados que podían practicar su religión e incluso incorporarse a la vida social. El respeto se pone de manifiesto en la conservación de la organización eclesial de época visigoda, perviviendo las sedes hasta el siglo XI. Con el tiempo se fueron arabizando, adoptando la lengua árabe y sus costumbres y pasando entonces a ser denominados mozárabes, aquellos que pretenden ser árabes. Tendieron a constituir importantes comunidades en las ciudades y se regían por el derecho visigodo, el liber iudiciorum, dirigidas por un conde,
encargado de recaudar los tributos para los musulmanes y asistido por un juez de esa comunidad, el censor, llamado Cadí, de los cristianos, o de los nazarenos, encargado de aplicar el fuero judú. El encargado de dirimir los litigios entre miembros de la umma y mozárabes era siempre un juez musulmán, el Cadí, o el jefe de policía, Sahib al-Surta, aplicando en estos casos derecho musulmán, el fiqh. En las ciudades llegarán a estar presentes en todas las capas de la estructura social musulmana, incluso nobles laicos y eclesiásticos en la cúspide de ella. También aparecen hispanos visigodos que ocuparon puestos relevantes en la administración en función de sus capacidades, si bien eran muy pocos en comparación con los miembros de la Amma. Este grupo se encontrará también en el medio rural, donde se mantuvieron las caracterizaciones sociales extremas heredadas del Bajo Imperio, potentes y humilioris. Si bien su situación poco cambió con respecto al periodo anterior, conviviendo los siervos al servicio de las grandes explotaciones de los potentes con los pequeños propietarios reunidos en comunidades. Desarrollemos la conquista de Hispania, con antecedentes y causas. Hablemos de ellos. Los primeros, los antecedentes. La conquista de la península ibérica se produjo bajo el mandato de Musa ben Nuasir, gobernador de Ifrigilla, la actual Tunisia, nombrado en el 705 al 6 por el entonces califa al-Farid. Inicialmente el nuevo gobernador no pensaba en dicha ocupación, sino que en el contexto de la expansión islámica de entonces, su preocupación estaba puesta en someter a las tribus bereberes hacia el Magreb, lo que consigue mediante una política de toma de rehenes de los hijos de los jefes y notables de los lugares rebeldes. Además de estas dificultades, hay que tener en cuenta que esta zona fue objeto anteriormente de la ocupación bizantina, por lo que los señores de la zona magrebí optaron por llegar a acuerdos que les confirmaron en sus dominios, como el caso de don Julián, señor de Ceuta. En la otra zona del estrecho, desde el siglo VII, el reino de Toledo estaba viviendo una etapa de descomposición de sus estructuras políticas, económica y social. Políticamente, la monarquía era débil, con constantes enfrentamientos entre las dos tendencias predominantes, la germánico-militar, partidaria del sistema electivo, y la romano-administrativa, favorable al sistema hereditario, que provocaron continuos derrocamientos y rebeliones. El Cuarto Concilio de Toledo, Sisebuto, en el 633, bajo la dirección del obispo de Sevilla, San Isidoro, vino a representar un pacto entre ambas tendencias, fijándose el carácter electivo de la monarquía visigoda y encomendándose la designación del nuevo monarca al grupo formado por obispos y nobles reunidos en un concilio común. La autoridad real se resentirá por el poder que esto confiere a la nobleza, pues ésta hará pagar su voto, incrementando su fuerza e independencia. Chindasvinto haría aprobar en el octavo concilio de Toledo una peligrosa arma política: la muerte y confiscación de los bienes de quien se opusieran a la integridad del rey, lo que se utilizó como arma represiva contra aquellos linajes que le podían hacer sombra, por lo que la descomposición política se aceleró, pasando los bienes de unas manos a otras y acrecentándose las diferencias entre unos y otros linajes nobiliarios. En el orden económico, se conocen de la época factores naturales y plagas de langosta que diezmaron la productividad de las cosechas, así como epidemias de peste en los reinados de Égica en el 693 y Witiza en el 707 al 9, que redujeron a la mitad la población de la Hispania visigoda. A esto se reúne el acaparamiento por los potentes y por el propio Estado de las pequeñas propiedades, únicas que pagaban impuestos, a pesar de algunas medidas tendentes a evitarlo por parte de algunos reyes. Todo esto no es más que el reflejo de una conflictividad social, de la que harán causa común las clases más humildes de la sociedad hispano-visigoda, tanto libres como esclavos, hasta la integración de Hispania en la órbita del Islam. La identificación geográfica de Hispania con la nueva realidad sociopolítica de Al-Ándalus ha sido largamente debatida y resuelta finalmente a través de la numismática, ya que una moneda acuñada en Córdoba nos habla por una de sus caras la leyenda latina, sueldo acuñado en Hispania en el año 97, mientras que por el reverso nos habla en árabe, de
fue acuñado este dinar en Al-Ándalus en el año 98, por lo que España y Al-Ándalus hacen referencia a una misma realidad geográfica. Hablemos del pacto a la derrota de Don Rodrigo. Los musulmanes fueron respetuosos con la oligarquía local del norte de África, al igual que hicieron en otros lugares ocupados con anterioridad, y en este contexto se fundamenta el pacto con el godo Julián al-Gumari, que tenía el control territorial y marítimo del estrecho, desde Tánger, por parte de Tariq Ben Ziyad, lo que le permitirá el desembarco, que concluirá con la pérdida de Hispania y el surgimiento de Al-Ándalus. Ante el reconocimiento de la hegemonía de Tariq por parte de don Julián, prosiguió su avance hacia la fachada atlántica, sin preocuparse del momento de la península. Más adelante, con las campañas de Musa y la ocupación de Tánger, don Julián deja de estar vinculado a Tánger y se convierte en señor de Ceuta, y así en una colaboracionista pleno con los musulmanes y en contra de su señor, don Rodrigo. Al mantener y al cambio de don Julián y sus compañeros el status quo que gozaban, firmó un pacto con Tariq, por la que se comprometía, además de a la entrega de rehenes, al pago de un tributo y a prestar su apoyo frente a terceros, en este caso frente a Hispania. Los motivos pudieron ser varios. Serían roces con don Rodrigo, miedo a Tariq, el deseo de seguir controlando el estrecho o bien proteger sus dominios de la amenaza bereber. Ante la duda de su compromiso, don Julián fue obligado a dirigir una expedición contra Hispania, lo que hizo contra Algeciras en el 709 y otra al año siguiente sobre Tarifa y Algeciras. Fue tal el resultado, con ricos botines conseguidos, que en el 711 Tariq, entonces gobernador de Tánger, entró a través del estrecho aprovechando los barcos de don Julián al mando de un ejército de 7.000 hombres, arribando a Gibraltar como punto de entrada. El hecho de que el señor de Ceuta, don Julián, fuera también de Algeciras, posiblemente fue la causa de la escasa oposición que encontraron los bereberes al entrar en la península, a pesar de que los viajes de transporte se prolongaron durante 2 meses, hasta el mes de junio. Mientras los musulmanes se iban reorganizando e incorporando nuevos contingentes, hasta 12.000 hombres, y mientras no se produjo el enfrentamiento con don Rodrigo, fueron obteniendo información de toda la provincia de Cádiz, mediante una serie de algazuas, desde Cartella hasta Hispalis, Tarifa, Barbate, Chiclana, y el ramal hacia Málaga y la Sierra, Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, lo que llegó entonces a oídos de don Rodrigo, que se encontraba luchando contra los vascones. Este, al frente de 30.000 hombres, se desplazó hasta Córdoba, y el 19 de julio del 711 fueron derrotados en la batalla de Guadalete, ante la deserción de los hombres de Witiza, que se aliaron con Tariq, a cambio de mantener sus posesiones, unas 3.000 aldeas denominadas Feudo de los Reyes, que se encontraban protegiendo las alas del ejército y dejaron solo a don Rodrigo y sus hombres en el momento del enfrentamiento. A la caída contribuyeron también la indiferencia de la población autóctona y la ayuda de la comunidad judía, harta de tantas leyes contra ella. Uno de los puntos oscuros es la verdadera situación de la batalla, pues el análisis de las fuentes sugiere que no fue el río Guadalete, sino en Barbate. De la conquista de Hispania diremos que los resultados militares y económicos no tardaron en fluir hacia la orilla africana, provocando el aislamiento masivo de bereberes que vieron la oportunidad de obtener beneficios. La llegada de numerosos contingentes hizo que se reorganizaran antes de proseguir, con el fin de obtener la necesaria información para avanzar por territorio desconocido de los guías indígenas, sin la cual no se hubiera podido realizar la ocupación o ésta se hubiera retrasado considerablemente. Hablemos de las rutas de entrada de los conquistadores. Se parte de la bahía de Algeciras hacia el norte, utilizando el curso de los ríos y los restos de las calzadas romanas, remontando el río Guadarranque hasta Jimena de la Frontera, continuando por la calzada hasta Ronda y prosiguiendo hacia Osuna y Écija, donde se inició la verdadera conquista, abriéndose la misma hacia cualquier dirección. Tariq dividió el ejército. Una parte se dirigió hasta Córdoba, tomándola por sorpresa, venciendo poco después a los nobles y visigodos acantonados en la iglesia fortaleza de San Acisclo.
El resto de las tropas subió hasta Toledo, ascendiendo por Guadalajara hasta Amaya y de ahí hasta León y Astorga para volver después a Toledo. Mientras Tarik y sus bereberes alcanzaron el extremo septentrional de la península, Musa, el gobernador de Ifriqiya, celoso de los éxitos de su lugarteniente y con el objetivo de restablecer la legitimidad, autoridad que le correspondía como gobernador, se embarcó con 18.000 hombres, la mayoría árabes, y cruzó el estrecho. Reunió una asamblea con el fin de recabar información sobre el territorio y fijó un itinerario diferente al de su cliente. Partió de Algeciras, subiendo por Medina Sidonia, Carmona, Sevilla y Mérida, hasta que en la comarca toledana une sus fuerzas a las de Tarik y continúan la ocupación del Valle del Ebro, Asturias y Galicia, sin encontrar apenas resistencia. Al mismo tiempo, el hijo de Musa, Aziz, se dirigió al sureste, ocupando Málaga, Granada y Murcia, y firmando en el 713 un pacto con el godo Teodomiro, el cual, a cambio de su sometimiento, le permitió total autonomía, respetándose a sus súbditos, libertades, posesiones y religión. En menos de 3 años, tras la batalla de Guadalete, la mayor parte de la península habrá caído en manos del Islam, pero sus artífices, llamados a Damasco por el califa de Al-Jalid, no regresaron jamás a la península. Hablemos sobre la consideración del pacto o conquista y el reparto del botín. Los rápidos avances de los musulmanes nos hablan de que apenas tuvieron resistencia con escasos encuentros militares, por lo que se habla más de sometimiento de las poblaciones indígenas mediante capitulaciones que de una conquista violenta. Hay que hacer una división de lo que posteriormente sería el mapa político-administrativo de Al-Ándalus. Por un lado, la zona conquistada por las armas y de otra, la sometida mediante pacto, aunque esta última no fue homogénea, dándose diversas situaciones. Unos solo capitularon al final, mientras otros capitularon desde el principio, sin oponer resistencia alguna. Esta diferencia genera a su vez 2 tipos de pactos. A los primeros se les impuso el sometimiento total al Islam, el Shut, y a los segundos se les respetó su autoridad política, siendo esta última la más utilizada. En ambos casos a la población cristiana se le respetó la vida y las creencias a cambio de pagar el impuesto de capitación, el jizya, además de pagar, al igual que los musulmanes, el impuesto territorial o jalai. Un ejemplo de esto es el pacto firmado por Teodomiro, señor de Murcia, con el hijo de Musa, ya comentado anteriormente. El hecho de que los visigodos en ese momento se encontraran divididos entre partidarios de don Rodrigo y de Witiza debió de facilitar enormemente las cosas a los musulmanes. Prueba de ello es el pacto antes mencionado de Tarik con los hijos de Witiza. Rodrigo, ajeno a este pacto, puso a los hijos de Witiza al mando de las alas de su ejército, encontrándose en plena batalla con la deserción de estos. En las ciudades fueron los obispos los que aceptaron someterse sin resistir a cambio de tributos. Por todo ello, la ocupación se realizó con prontitud entre el 711 al 16, que la península estaba ya prácticamente controlada, a excepción de los territorios del norte, donde el establecimiento estable de los musulmanes no fue efectivo nunca, a pesar de que sí llegaron a algunas regiones como Galicia en las primeras décadas. Y es a partir del 740 donde el rastro de los musulmanes al norte del sistema central se desvanece. Es indudable que hubo pactos que aseguraron una colaboración muy estrecha entre los conquistadores y los miembros de la nobleza indígena que culminaron en alianzas matrimoniales, pero no todos fueron iguales. Un siglo más tarde, los descendientes de estas alianzas eran miembros destacados de la sociedad andalusí y se definían a sí mismos con los patrones de identidad árabes. Los pactos que afectaron a las ciudades tuvieron a los obispos como protagonistas destacados, ya que así la Iglesia se aseguró a cambio el mantenimiento de su organización territorial y sus posibilidades de control social, a través de la existencia de importantes comunidades cristianas que los conquistadores respetaron. Finalmente, hubo una serie de pactos que se establecieron solo después de largas luchas y que al parecer afectado especialmente a la aristocracia visigoda y establecía en zonas rurales que dieron lugar al pago de tributos. Hablemos de acantonamiento y distribución de las tropas musulmanas.
El traslado de las tropas partió de Ceuta y tuvo como arribada Gibraltar, que toma su nombre del conquistador Gabal Tarik, realizándose durante la tarde-noche para utilizar el factor sorpresa y que la operación pasase desapercibida a través de los 4 mercantes de Don Julián. El lugar previsto era la bahía de Algeciras, pero tras la previa operación de saqueo de Don Julián, que ya comentamos en el 709, y otra posterior en el 711, antes de la expedición, estaban alerta, por lo que se decidió que fuera Gibraltar, agrupándose en la cumbre del monte, aprovechando la antigua atalaya de época romana, que fue probablemente reconstruida a la sazón de la Reconquista. Poco a poco fueron llegando los hombres de Tarik tras un primer desembarco de 1.700 hombres. Estos primeros hombres hicieron expediciones de saqueo y botín, que fue lo que animó al alistamiento de los bereberes al otro lado del estrecho, pasando poco a poco, durante un periodo de casi 3 meses, acantonándose en la zona y quedándose a la espera de que Rodrigo, que se encontraba luchando con los vascones, bajase al combate. El lugar de la contienda no está claro, aunque siempre se habla del río Guadalete, puesto que se especula que más concretamente se habría producido a orillas de un río, el Barbate o Guadalate. A 30 o 70 kilómetros de Algeciras, probablemente sobre la antigua calzada romana de Cartella a Hispalis, donde el ejército visigodo se declaró en fuga. Era un ejército visigodo agotado, tras recorrer a la carrera más de 1000 kilómetros desde el norte, agotados tras las luchas contra los vascones y compuesto mayoritariamente de esclavos de los señores y las tropas de los hijos de Égica, Sisebuto y Opa, hermanos de Witiza, y no hijos del mismo, como se habla en algunas fuentes, ya que estos eran menores en esa época, y que pactaron con Rodrigo, quien les había usurpado el trono, el mando de las alas del ejército, para luego abandonarle a su suerte en la batalla, tras sus pactos secretos con Tarik. Cerca de 100.000 hombres que fueron diezmados y que proporcionaron un ingente botín en armas, hombres y pertrecho a los invasores, que pasaron a la expectativa defensiva a la ofensiva. A continuación, Tarik regresó de nuevo a Algeciras, con sus heridos en batalla, y con la intención de recibir a las ingentes cantidades de alistados que venían del Magreb al tener conocimiento de la victoria. Una vez restablecidas y de nuevo bien perpetrados, se dirigieron a Écija, donde se encontraban los sobrevivientes de Rodrigo, que pudieron huir, unos 20.000 hombres con sus monturas. Tras derrotarles, a Tarik le queda el camino libre hasta Toledo, probablemente apoyado por Opas, hijo del visigodo Égica, ya que Don Julián se quedó cautamente en el estrecho. Tras la ocupación de Toledo, donde tuvieron que luchar exclusivamente contra las guarniciones, ya que los civiles se apartaban de la lucha, y se obtuvo un cuantioso botín, puesto que la mayor parte de la nobleza se refugió en la capital, si bien muchos de estos nobles huyeron y fueron arduamente perseguidos por los bereberes ávidos del preciado botín. Las fuentes no aclaran la posterior continuidad de la lucha, si fue hacia Guadalajara para traspasar la sierra y dirigirse hacia la zona de Galicia, deteniéndose en Astorga y volviendo posteriormente a Toledo, donde se reunió con más destacamentos procedentes de Écija. Los bereberes, como vimos anteriormente, fueron asentándose, según sus propias costumbres tribales, a lo largo de los caminos recorridos en su trayecto de conquista y fueron los primeros en establecerse en la península. Según estos establecimientos, resultaría confirmada la campaña por la vertiente sur de la cadena cántabra, que son un probable regreso por Mérida a través de la Ruta de la Plata antes de partir a Tarik del regreso hacia Damasco, reclamado por el califa. En cambio, la expedición hacia el Alto Aragón habría de atribuirse exclusivamente a Musa, acompañado de tropas exclusivamente árabes que fueron quienes se establecieron en los territorios de la frontera superior, donde además no habría presencia de bereberes. El excepcional equilibrio entre pobladores árabes y norteafricanos en la zona toledana queda explicado por la coincidencia puntual y parcial del itinerario de Musa con el seguido por Tarik en dicha región, el tramo Talavera-Toledo, y el haber invernado juntos en esa capital en el 713. Musa había cruzado el estrecho y seguido un camino similar de la antigua vía romana emérita hasta encontrarse con Tarik en Almaraz, que salió a su encuentro para aplacar la ira de Musa, continuando ambos juntos hasta Toledo, donde se separarían definitivamente. Tarik, en Almaraz, se acercó sumiso a su señor Musa, se disculpó, le hizo entrega del botín y le entregó el mando de sus tropas, finalizando en ese momento
el gobierno bereber. A partir de entonces, en la Hispania musulmana no habría más mando que el árabe durante 3 siglos, quedando relegado y marginado lo bereber. No obstante, analizando todo el periodo, del 709 al 712, se impone una conclusión obvia. El surgimiento de Al-Ándalus fue, en términos históricos, una exclusiva bereber, a pesar de que el inmediato monopolio árabe tiende a oscurecer la cuestión. Tarik era un mabla de Musa, según casi todas las fuentes disponibles. En cuanto a Musa, tras enterarse de los hechos de Tarik, unas fuentes citan que por envidia y otras por ira, por arrogarse atribuciones que no eran suyas, decidió cruzar el estrecho y salir al encuentro de su Magba con tropas exclusivamente árabes, procedentes de Gunifriyah, establecidos en Kairawán. Musa se negó a seguir los mismos pasos de Tarik, probablemente porque no habría ya botín, y siguió una ruta paralela a la de él. De Algeciras subió a Medina Sidonia, Carmona, Sevilla, Alcalá del Río, Fuente de Cantos, Mérida y Alcaraz, donde se reunió con Tarik. Por su parte, el hijo de Musa, Abd al-Aziz, conquistaría la zona del Algarve portugués, por haber acudido en defensa de las tropas visigodas de Sevilla, que se había sublevado tras haber sido conquistada. Una vez en Toledo, Musa exigió a Tarik la entrega del botín que había conquistado previamente. Tras ser aplacada su ira, ambos continuaron caminos separados, como ya hemos visto anteriormente. Tarik hacia la cornisa cántabra y Musa hacia la frontera superior aragonesa, a Zaragoza. La toma de esta y sus aldeaños no fue violenta, no encontraron Musa apenas resistencia. Posteriormente se dirigiría hasta Pamplona, que capitularía siguiendo posteriormente una línea hacia el este, hacia Galicia, donde no encontraron tampoco apenas resistencia, llegando, según las fuentes, hasta Lugo y desde donde tornaría el camino de regreso por el Camino de la Plata, hacia el sur. Hablemos del periodo de los gobernadores del Al-Ándalus y su historia política. Abd al-Aziz ben Musa, gobernador de Al-Ándalus. Al marchar Musa a Damasco en el 714, nombró gobernador Valí de Al-Ándalus a su hijo Al-Aziz, algo que era potestad únicamente del califa de Damasco, iniciando su hijo un mandato personal, 713 al 16, con la ayuda de su visir al-Fihir. Su gobierno estuvo centrado en afianzar el dominio musulmán que su padre no pudo completar, para lo que necesita nuevos contingentes humanos, ya que los árabes regresaron con su padre a Damasco. Por ello, se nutrió de contingentes bereberes procedentes del Magreb, a los que había que conceder tierras o pagar sus servicios, por lo que procedió a reorganizar los ingresos fiscales por medio de los impuestos a los sometidos, el jizya y haray, así como el diezmo, el us, a los musulmanes, siendo este último uno de los motivos del malestar árabe que acabó con el asesinato de Abd al-Aziz. Al-Aziz, ajeno a la conjura que se iba fraguando contra él, prosiguió con su actividad militar y se dirigió a los dos extremos de la península. Por un lado conquistando desde Lisboa a Orense y por otro desde Tarragona hasta Gerona y posiblemente Narbona. A pesar de estos éxitos, los árabes prosiguieron con su conjura y asesinaron al-Aziz cuando se encontraba orando en la iglesia de Santa Rufina, convertida en mezquita. Le sucedió su primo hermano, Ayub ben Abid al-Hamik, pero no tuvo nada que ver con los conjurados árabes y debió su designación a los bereberes. Hablemos de la dependencia de Ifriqiya. A pesar de la aparente autonomía alcanzada por Al-Ándalus bajo el gobierno de Al-Aziz, esta provincia seguía dependiendo del gobernador de Ifriqiya, por lo que el valí de la zona, Al-Aham ben Asi, nombró al-Ahur 716-19 como su delegado en la zona, de cara a recuperar el control, poniéndolo al mando de un contingente de 7.000 hombres, a los que redistribuyó propiedades de los bereberes que habían participado en la conquista y que costeó con tributos a las poblaciones indígenas sometidas bajo la modalidad del Sud, el pacto. De esta manera se restituyó la autoridad del gobernador de Ifriqiya, sustituyendo el autogobierno de los descendientes de Musa. A continuación se reanudaron las expediciones militares que sometieron a Pamplona, Huesca y Barcelona, y se trasladó la capital desde Sevilla a Córdoba.
Sin embargo, durante el califato de Umar ben al-Aziz, este optó por poner fin momentáneamente a la macroprovincia de Ifriqiya, segregando al Andalus y poniendo al frente de la misma al San ben Malik al-Hamli, 719 al 21. Este tenía el objetivo de conseguir una única comunidad sin diferencias entre árabes, bereberes y nuevos conversos hispánicos, aunque en el fondo subyacía la misión de recaudar el quinto, el chunch, para el califa. Se investigó las propiedades obtenidas por los baladíes, que eran los primeros que se asentaron en Al-Ándalus, y se inició la confección de un catastro, con el fin inicial de que pagasen el quinto al califa de dichas adquisiciones. Estas medidas provocaron una protesta que llevó a una comisión hasta el califa de Damasco, que cedió en sus intenciones al ratificar las concesiones hechas por Musa y convertirlas en concesiones legales, el Icta. El principio igualitario y la recuperación del quinto fueron factores que permitieron avanzar en la reorganización tributaria y que proporcionaron un aumento de los ingresos, aunque su pervivencia no duró mucho, ya que Al-Ándalus volvió a integrarse de nuevo en Ifriqiya, siendo sus gobernadores los que siguieron designando a los valíes, como Al-Kalbi, 721-26. Este provocó a los bereberes y a los hispano-visigodos con un nuevo incremento tributario, y fue responsable de la derrota musulmana en Covadonga en el 722 contra los montañeses de Pelayo. Tras la muerte de Al-Kalbi se sucedieron hasta 6 gobernadores entre el 726 al 30 y no fue hasta la llegada de Al-Ghafiqi que se reanudó el yihad contra el infiel, lanzándose a conquistar las Galias y falleciendo en el intento al caer los musulmanes ante Carlos Martel en la batalla de Poitiers, en el 732. Dos aspectos se van perfilando entonces como esenciales en la historia del Andalus. Por un lado, la lucha de los conquistadores árabes entre sí, con la rivalidad existente entre árabes del norte, los causíes, y los del sur, los calbíes o yemeníes, y por el otro, la que enfrentaba a árabes y bereberes, ya que estos últimos eran discriminados y no veían como una realidad los principios igualitarios del Islam. A esta última realidad fueron sumándose los conversos muladíes, que buscaban asimismo esos principios de igualdad. Sin embargo, estas luchas no fueron obstáculo para que los musulmanes continuaran afianzándose con nuevas campañas militares y avanzando igualmente en la organización fiscal del Estado, comenzando la acuñación de moneda y otras medidas administrativas.